Shalom Ubrajá, Erev Shabbat Shalom. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy de Gemara. Estamos estudiando Masejet Shabbat y dentro de Masejet Shabbat estamos en el capítulo 19. Espero que se escuche bien, ¿sí? He comprado nuevos auriculares y micrófono, a ver si se escucha mejor. Estamos en el capítulo 19 y sobre los asuntos que tienen que ver con la misvah del Brit Milá en Shabbat. Vamos a la página de hoy. Y estamos listos para comenzar. Muy bien, participantes por aquí. Si hay mensajes por allá. Muy bien, entonces dice así. Nos dice así. Amarmar, dijo aquel sabio, es decir, el sabio de la Beraitá anterior. Que de la palabra besar, dijimos, a pesar que hay una bajeret, es decir, hay una mancha de tzarat, una erupción de tzarat en el miembro, yimol, que haga Brit Milá, Eluem dibre Rabbi Oshaya. Estas son las palabras de Rabbi Oshaya. Ah, lama likra. Entonces, ¿para qué necesito un versículo? Sí. Es decir, si él solamente tiene la intención de hacer Brit Milá, ¿sí? Que si trata de pasar a Baeret, cortar la Baeret, Dabashen Mitkavenhu. Es decir, ¿para qué necesito la palabra besar? Si de todas formas yo voy a hacer el Brit Milá, cuando voy a hacer Brit Milá, es solamente el Brit Milá, y sabemos que el principio dice que Dabashen no Mitkaven, Patur, cuando yo hago algo que no es mi intención de hacer eso, estoy haciendo otra acción y como consecuencia sale eso, entonces estoy exento. Dabashen Mitkaven, mutar, está permitido. Amar Abaye, dijo Abaye, Lonis rejaela le reviuda. Entonces el pasuk, la palabra besar, lo necesito únicamente para la opinión de Rabbi Yehuda. De Amada Bashem Mitkaven Asur, Rabbi Yehuda sabemos que él opina que Dabashem Mitkaven Asur, y Rabbi Shimon es el que dice que está permitido. Entonces dice Rabba Amar, Rabba dice Filu tema, incluso si quieres venir a decir que la Bereitá es como la opinión de Rabbi Shimon, que él sí piensa que Dabashem Mitkaven mutar. Moder Rabbi Shimon, Bepsik Resha, Velo Yamut. Rabbi Shimon de todas formas está de acuerdo con el principio que dice Psik Resha, Velo Yamut. Es decir, habíamos visto ya este concepto varias veces en nuestro estudio. Una persona que está haciendo una labor en Shabbat, que él no tiene que hacer esa labor, pero que se sabe a ciencia cierta que la consecuencia va a ser que se va a realizar esto. Incluso Rabbi Shimon está de acuerdo que está prohibido. ¿Qué habíamos dicho? Por ejemplo, una persona que le va a cortar el cuello a un animal. Dice, pero yo no quiero matarle al animal. Dice, bueno, pero si le cortas el cuello no se va a morir. Eso se le llama psik resha velo yamut. Es decir, que tu acción desde el principio ya sabes que va a causar la muerte del animal, entonces, ¿por qué va a estar permitida? Entonces, aquí también, cuando vas a hacer el Brit Milá, seguro que vas a estar cortando esa erupción. Por lo tanto, necesitamos un versículo para permitirnos hacer eso. Y pregunta la Gemara y dice, ve a Valle. Y a Valle que no explica cuál es su motivo. Letle haisvara veja Valle berraba de hambre tarbayo. Moder Rabbi Shimon bepsik resha velo yamut. Es decir, ese es el motivo por el cual dijo Valle. Porque incluso Rabbi Shimon está de acuerdo con este tema de psik resha velo yamut. Se responde a la Gemara y dice, batar de Shamea merraba svara. Después de que Abaye escuchó esto de Rabba, se dio cuenta de que estaba de acuerdo con ello. Muy bien. Y Kademat Neleja de Abaye Berraba. Es decir, venimos a explicar estas explicaciones, estas respuestas de Abaye y Rabba. Ajá. Es decir, basándonos en la veredad siguiente. Está escrito en el versículo, Ishamer Menegazzarat, Ishmor Meod Velazot. Cuídate de las manchas de Zarat y cuida mucho para hacer. Entonces, la veredad viene a
a ser meticulosa con las palabras. Dice la azot, es decir, de no cortar con las manos. Es decir, la azot quiere decir que es una acción tuya, de tus manos. Y ataose, abalose, atabesi, pero si tú lo haces de una manera indirecta, por ejemplo, si tú tienes una bajeret en la pierna y vienes a atarte las sandalias que antes se ataban con unas correas de cuerda que subían por la pierna, y tu correa de cuero atar esa bajeret hasta el punto que la va a cortar. Y dice, bueno, pasó. O, es decir, abalose ata besiv shal gaber raglo, ubemot shal ketefo, o si llevas una carga sobre tu hombro, y esa carga va a aplastar la bajeret hasta el punto que la va a hacer que desaparezca. Ok, pasó, y habrá. Si se fue, se fue. Y ahí no tenemos ninguna duda sobre el hecho de Ishamer Benegatzarat. Entonces dice, la malikra. Entonces, ¿para qué necesito un versículo? La base en mitkabenhu, es decir, de todas formas es algo que yo no tengo intención de hacer, es decir, me até la sandalia. No tenía intención de hacer desaparecer la bajeret. La base en mitkaben mutar, algo que yo hice sin intención, está permitido. Maravaya, dijo Abaya, así es como hay que responder. Lonis trejaela le Rabbi Yehuda. Este versículo es necesario para la opinión de Rabbi Yehuda, que dice de Abashe no mitkaben asur, algo que fue hecho sin intención está prohibido. Pero Rabba Amar, y Rabba por su parte dice, afilu tema, incluso si quiere decir que es Rabbi Shimon. Modé Rabbi Shimon, Rabbi Shimon está de acuerdo con este concepto, de que si forzosamente esa va a ser la consecuencia de mi acción, a priori ya está prohibida. Ve a Valle, que no explicó así, letle hasbara, ve a Valle berraba de hambre tarbayu, modelo Rabbi Shimon bepsir reisha velo yamu, levatar de sham'e merraba zvara. Es decir, lo mismo que hemos dicho antes, ¿verdad? Es decir, zvara no la tenía él, pero cuando la escuchó, entonces estuvo de acuerdo con él y estuvo de acuerdo en esa explicación, que ese era el motivo. Entonces, que se puede explicar la veraidad también según la opinión de Rabbi Shimon. Pregunta la Gemara, ve a Valle. Me he olvidado de... Aquí está. Ve a Valle. Aliba de Rabbi Shimon. Ve a Valle. Sí. Antes de volver atrás en su opinión, que pensaba como Rabbi Shimon. Sí. También que el psik resha está permitido. Hay besar. ¿Para qué necesito la palabra besar? ¿Sí? Es decir, la milá se hace en el lugar donde está la bajeret. Y entonces debería estar permitido porque yo no tengo la intención de cortar la bajeret, sino simplemente de hacer el brit milá. Entonces, Amar Rab Amram, dijo Rab Amram, hay que responder que ese versículo es necesario. Beomer la kotz, beharto humit kaben. ¿Por qué estamos hablando de qué? De un adulto, ¿sí? Que recibe castigos por sus acciones y que le dice al mohel que corte la bajeret, ¿sí? Y entonces se da uno cuenta de aquí de que a pesar de que la kavaná del mayor, del adulto, era litajer al yedekaj, mutarlo, a pesar de que el mohel se da cuenta de que la intención del adulto también es purificarse de la tzarat a través de que le va a cortar esa parte, entonces también le puede hacer el brit milá. Entonces pregunta de Gemara, tinaj, es decir, todo esto de responder sobre la palabra besar que se dice sobre un adulto, pero si es un pequeño, Mayika Lememar, ¿qué es lo que puedes decir? Un niño pequeño de 8 días, ¿qué intención tiene él de que le corte las bajeret o no le corte las bajeret? ¿Qué más le da? Ni siquiera sabe. Amar Rab Mesharshiya, dijo Rab Mesharshiya, hay que responder así, que este versículo es necesario para qué. Beomer había ben, cuando el padre del niño, la cos bajeret divno, le dice al Moel que le corte la bajeret de su hijo. Beuka mitkaben. Y aquí vemos entonces que realmente él tiene la intención de retirar la bajeret. Bien, entonces estamos aquí hablando de que dice Beika Ajer,
Dice, bueno, esto es cuando es el padre que hace la mila. Pero si no hay otro, si es, ¿sí? No, perdón, si es otro. Es decir, no es el padre del hijo que en realidad lo que quiere es quitarle la bajere, sino que es otra persona que está haciendo el Brit Milá, el Moel. Liabed, entonces que haga el Brit Milá otro. Le amar Rabbi Shimon ben Lakish. Kol makom she'ata motze ase velo ta'ase, אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב, ואם לאו, יבוא עשה, ויעשה. Decir que dijo Rabbi Shimon ben Lakish, ahí donde tú te encuentres en la posibilidad de cumplir con una mitzvah ase de acción y una lota ase de abstención, si puedes hacer las dos, está muy bien. Y si no, el hacer la mitzvah de acción viene a pasar por encima de la mitzvah de no hacer. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Dice, ok, yo tengo la lota ase. La lota ase es no cortar las bajeres. Bien, pero tengo la ase que es hacer el Brit Milá. Si es el padre que va a hacer el Brit Milá, vamos a decir que la misma ase viene a empujar la misma lota ase. Pero si es otra persona, no podríamos decir así. Entonces dice, de leca a ger. Estamos hablando de un caso en el que no hay otro. Y por eso necesito el versículo. Besar. La palabra besar en el versículo. Bien, Rashi nos dice que estamos hablando aquí de un caso en el cual el padre no está del todo. ¿Por qué? Porque si el padre está, en realidad lo que le está haciendo el mohel, aunque no sea el padre el que hace el Brit Milá, el mohel está haciendo como shaliach del padre, como el emisario del padre. Entonces es lo mismo, da igual que tenga la intención o no tenga la intención, al ser el shaliach es como si fuese el padre mismo. Amar Mar, dijo aquel sabio. Vamos a pasar ahora a otro tema, también dentro de los temas de la Milá. Vimos en una veraitá antes, Yom Tov en Adoja, es decir, que la Milá, el Brit Milá, no pasa por encima del Yom Tov, ela bismana bilbad, únicamente si es el octavo día. Si el octavo día del nacimiento del bebé es Yom Tov, ahí se puede hacer Brit Milá. Pero si el bebé nació y el día es Yom Tov, ahí y no le pudo hacer el octavo día, lo aleno porque estaba amarillo, tenía fiebre, tenía algo, entonces yo no puedo decir, lo voy a hacer al día siguiente que es Yom Tov. No, ahí ya no puedo pasar por encima de la ley de Yom Tov. Entonces dice, Menahanemile, ¿de dónde yo sé esto? Amar Jizquiyá, Vejentana de Bejizquiyá, dijo Jizquiyá, y así también se enseñó en el Beta Midrash de Jizquiyá. Amarkra, de aquello que dice el versículo, en cuanto a la ofrenda de la víspera de Pesach. Dice así, lo totiro mi menú ad boker, no dejaréis que sobre de ello hasta la mañana. Y el versículo sigue diciendo, ve a anotar mi menú ad boker baeshtisrofu, lo que sobra a la mañana lo quemaréis en el fuego. A priori, Sheen Talmud Lomar, es decir, el versículo no sería necesario que dijese ad boker. Es decir, aquí estamos viendo que hay una reiteración de un concepto que es hasta la mañana. ¿Cómo debería haber dicho? Va a anotar mi menú baeshtisrofu, lo que sobre lo quemaréis en el fuego. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar la palabra o la expresión ad boker hasta la mañana? Tenemos que entender que el versículo viene para esto. Liten lo boker sheni listrefato. Para darnos otra mañana para que sea quemada. Es decir, no lo quemes en Yom Tov, sino el boker la mañana del día siguiente. ¿Por qué? Porque el Pesach es el Korban Hakreb Arba Asar Benizan Shoyom Hol. Es decir, el Korban Pesach, el sacrificio de Pesach se hacía el 14 de Nisan. Pero que todavía era un día de semana, era un día profano. ¿Sí? Y entonces no se puede hacer en Yom Tov las labores que necesitan una ofrenda del día profano. ¿Sí? Y por lo tanto, de la misma manera, no hay que hacer Brit Milá, que no es en su momento, ¿sí? En Shabbat o en Yom Tov. ¿Por qué? Porque se considera como algo que es apto para la semana y no es un momento en Shabbat. Muy bien. Ahora, va a llamar, dijo Abaye. Dice, ¿el origen de esto cuál es? De Amar Kra, aquello que dice el versículo, Hola Shabbat be Shabbato. La ofrenda del Shabbat en su Shabbat. ¿Cómo explican ahí los sabios? Dicen, Velo Olat Hol be Shabbat. Y no la ofrenda de la semana en Shabbat. Velo Olat Hol be Yom Tov. Y no la ofrenda del día de semana en el día festivo. Umilash lo bismaná, domele Olat Hol. Y el Brit Milá, que no es en su tiempo, se parece como a la ofrenda del día de la semana.
que no se hace en Yom Tov. Rabba Amar. Rabba dice que se aprende de aquí, de aquello que dice el versículo, Amar Kra. Con Nefesh. Hu levado yaselahem. Dice el versículo, refiriéndose a la ley de que en Yom Tov se puede preparar comida. Dice, salvo asher yachel con Nefesh, aquello que vas a hacer para que coma cualquier Nefesh, cualquier persona. Hu levado, solamente esto yaselahem. Es lo que va a hacer. Entonces tenemos que entender de las palabras Hu levado, solamente esto, que aparentemente están de más. Rak hu, únicamente ello. Es decir, ogel nefesh yaselahem. Es decir, comida. Velo makshirin. Y no las preparaciones de la comida. Ve ogel nefesh levado yaselahem. Velo milá shelo bismaná. Es decir, hu es el ogel nefesh. Levado es que es la comida lo que puede hacer, pero no un brit milá que no es en su momento. Entonces, a pesar de Atia mi Kalvahomer, que yo lo podría haber aprendido de un Kalvahomer, que la milá doje es Yom Tov, que la milá vendría a sobrepasar por encima de Yom Tov. Ahora, Rabashi dice Shabbatón. Yo lo aprendo de la palabra Shabbatón, que dice con respecto al Yom Tov, que es una mitzvah aseh, es decir, es una mitzvah de acción. Shabbatón viene del Ishbot, de posarse. Vehava le Yom Tov, mitzvah taseh, velotase. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Que Yom Tov a su vez va a ser una mitzvah aseh, de acción, es decir, Shabbatón, de reposar. Velotase, y también una lotase para las prohibiciones. Venase, y una mitzvah de acción de la milá, no puede pasar por encima un lotase vease, las dos. Únicamente el Brit Milá en su momento, que está dicho Bayom, por eso tengo el versículo. Muy bien. Dice la Mishnah, Clara Mar Rabbi Akiva, la regla general. Estamos ahí, donde está la marca amarilla. Rabbi Akiva nos trajo una regla general. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Que una melaja, que una labor. Oye, se me va el micro. Todo bien. Que una labor que yo podía haberla hecha en la víspera de Shabbat, no puedo profanar por ella el Shabbat. Amar Rebiuda, Amar Rab, dijo Rebiuda en nombre de Rab. Alajá que Rabbi Akiva. La alajá se establece como Rabbi Akiva. Utnanna megabe Pesach, Kihai Gavna. Y también así se aplica para la ley del Corban Pesach. Claro, Amar Rabbi Akiva, así también dijo respecto al Corban Pesach, regla general que dijo Rabbi Akiva, Kol melachá shefshar la azotam erev Shabbat, como por ejemplo traer el animal desde fuera del tejum, o cortar las partes que había que preparar, en aloja de Shabbat. No pasa por encima del Shabbat. Y únicamente la shejitá es Shei Efshar la Azotam Erev Shabbat. ¿Por qué? Porque yo no la puedo hacer desde la víspera de Shabbat, desde el viernes. Si el Corban Pesach yo tenía que ofrecerlo el sábado mismo, yo no podía hacer la shejitá del animal el viernes. Todo lo demás, sí. Entonces, Shei Efshar la Erev Shabbat, Ojeta Shabbat, solamente eso. Amar la viuda, Amar Rab, alajá que Rabbi Akiva. Dijo la viuda en nombre de Rab, la alajá es como Rabbi Akiva. Usija. En realidad necesitamos que en los dos lugares, necesitamos que en los dos lugares nos digan que la alajá es como Rabbi Akiva. De Yashmeinan, porque si solamente nos hubiesen dicho uno, Legabe Milá, en cuanto al Brit Milá, Hatam, podríamos haber dicho, allá en el tema de la Milá en su momento, Hu de Makshirim, Efshar la Azot Me'edmol, lo da Shabbat, de Leka Karet, es decir, aquellas cosas que yo podía haber hecho antes de Shabbat, eso no pasa por encima del Shabbat. ¿Por qué? Porque ahí no hay prohibición de Karet, no hay castigo de Karet. Abal Pesach, pero Pesach, que si no lo comes en su momento, la persona está Karet, perdón, que si lo haces fuera de su momento,
Es decir, si lo hicieras en Shabbat, estarías transgrediendo Shabbat y entonces estarías con pena de karet. Ema lidhu Shabbat, entonces vamos a decir que voy a echar para atrás el Shabbat. Veías, Meinan, y si yo hubiese escuchado la halajá que Rabbi Akiva únicamente en cuanto al Corban Pesach. ¿Qué es lo que podría haber dicho? Mishum, de lo nigretú alea shelosh esrei beritot. ¿Por qué? Porque si yo profano o si no cumplo con la misma del Corban Pesach, no estoy anulando 13 pactos que hizo Hashem con el pueblo. El Amilá, pero la Milá, pero con la Milá, el Brit Milá, sobre el cual se sellaron 13 pactos. Ema lidhu Shabbat, entonces voy a decir que seguramente tendría que profanar Shabbat para cumplirla. Srija, y por eso necesito las dos enseñanzas. Es decir que la halajá es como Rabbi Akiva en un lado y en el otro son necesarias en las dos ocasiones. Con eso llegamos a la siguiente Mishnah. Y dice así. Espero que no estés escuchando el ruido porque ya me estoy arrepintiendo de haber comprado el... Osim kol sorge milá be Shabbat, es decir, se hace todas las necesidades del Brit Milá en Shabbat. ¿Qué quiere decir? Mohalin, es decir, se corta el prepucio. Poreim, es decir, se voltea la piel que cubre la corona, el glande. Umotzetzin, y se chupa, no es chupa, no es la palabra, sino que se absorbe la sangre, ¿sí? Incluso que a través de eso se está haciendo una herida, se está cicatrizando la herida, ¿sí? Venotnim alea isplanit, y se pone en la herida una isplanit, es decir, un vendaje, vejamón, y un tablín, un tipo de polvo que viene a cicatrizar. Vim lo shahak, me'erev Shabbat, y si no preparó, si no molió ese polvo antes de Shabbat, lo es beshinav, lo mastica con sus dientes y lo venoten, y lo pone en el lugar del Brit Milá, imlo taraf, yain beshemen me'erev Shabbat, y si no mezcló el vino con el aceite en la víspera del Shabbat, que se utiliza para curar el lugar del Brit Milá, yiten zebe asmo vezebe asmo, que ponga el vino por su parte y el aceite por su parte, y de manera indirecta ahí en el lugar se va a mezclar. Veno sin la haluk lejatjila, y no se hace al lugar de la milá un haluk, es decir, es un tipo de vendaje que se ponía para proteger el glande y que no se volviese a pegar. Aval, pero, corejalea, semartut. Lo que sí puedo poner es que puedo envolver el lugar del Brit Milá con un semartut, con un trapo. Veimlo itkin, y si no lo preparó el trapo antes de Shabbat, korej alesbao, que envuelva sus dedos con él, para que parezca que es una prenda. Un mevi afilu mechatzer ajeret, y puede traerlo, incluso que esté en otro lugar, en otro dominio. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Ahora va a preguntarle a Gamará y nos va a decir así. Estamos tratando de llegar al lugar. Nos dice la Gemara que no te pases. ¿Qué pasó? Ahí. Pregunta la Gemara. Mirdi. Katane kulehu. Kol sorge. Y la tuya mai. Dice, si ya la Mishnah nos está diciendo cuáles son las necesidades. Es decir, poreín y mochetzin y todas las cosas que fue diciendo que se hacían, todas las labores nos las enumeró. Entonces, ¿para qué comienza diciendo todas las kol sorgemilá? ¿Sí? Si dice kol sorgemilá, no necesita detallarlas. Y si las detalla, no necesita decir kol sorgemilá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que nos está añadiendo algo en la regla general. Después la Gemara dice, la toye, hadetanu rabanán, para añadir aquello que dijeron nuestros sabios, hamal, kol zman sheu osek bemilá, joser, ben atzitzin, hame'akevin et amilá. Uben atzitzin, shem me'akevin et amilá. Es decir, así nos dice la Beraitá, que mientras el mohel está ocupado en todas las tareas del Brit Milá, ¿sí?
entonces ahí puede volver a cortar aquellos pellejos que hay, ya sea que son pellejos que vienen a invalidar la milá, es decir, que son me'akev, que son condicionantes para que la milá sea válida o no, o bien sean pellejos que no son me'akevim, ¿sí? Y a pesar de ello puede volver sobre ellos. Ahora dice Peresh, pero si ya se apartó del Brit Milá, de la milá, del miembro, y es como que ya acabó el Brit Milá, a la tzitzin sheme'akevim metamilá joser, sobre los pellejos que invalidan el Brit Milá, volver sobre ellos. Pero al tzitzin sheme'akevim metamilá en joser, pero sobre los pellejos que no son condicionantes para que valga la milá, no puede volver sobre ellos. Explica la Gemara y dice, Mantan, ¿a quién es el sabio que dictó esta Mishnah, o esta Bereitá, perdón? Diciendo que si se separó ya no puede volver para los pellejos que no son condicionantes de la kashrut de la milá. Responde la Gemara, explica y dice, Amar Rabba Babrajana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Babrajana en nombre de Rabbi Yohanan, Rabbi Ishmael Rabbi Ishmael Benoshel Rabbi Yohanan ben Berokahi. Esta Bereitá fue enseñada por Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka. De Tanya, pues enseñó en una Bereitá. Arba Asar Shechaliot Shabbat. Cuando el día 14 de Nisan cae en Shabbat. Mafshit a Pesach a Dejaze. Es decir, habíamos visto hace unas semanas sobre el tema de la preparación de la carne para el Corban Pesach. Dijimos que había que abrir el animal. ¿Por qué? Porque había que sacar las entrañas. Entonces dice, cuando el 14 cae en Shabbat, ¿sí? Yo puedo abrir el animal hasta el pecho. ¿Por qué? Porque de esa manera yo ya puedo sacar las entrañas. ¿Sí? Pero delante está prohibido seguir abriendo el animal. ¿Por qué? Porque ya se apartó, ya cumplió con la labor que tenía que hacer. Y entonces, lo que sigue haciendo, lo sigue haciendo para su propio interés. Y es como si empezase una nueva labor. Y puesto que ya abrió esta parte del animal, no tiene y esa parte del animal que está abriendo no tiene necesidad para la ofrenda, está prohibida en Shabbat. Libre Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yohanan ben Beroka. Estas son las palabras de Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka. Mi hombre y los sabios, ¿qué es lo que dicen? Mafshi tinet kulo, se puede desollar todo el animal. Que van, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es acabar la primera acción que empezó. Y puesto que opina Rabbi Ishmael que está prohibido continuar y seguir desollando la piel del animal, cuando ya llegó, porque lo estaría considerando como un nuevo comienzo. De la misma manera, está prohibido volver y cortar los pellejos que no son condicionantes para la kashrut de la Brit Milá, una vez que ya se separó de ellos. Y entonces la Gemara rechaza esto y dice, Mimai, ¿de dónde tú vienes a decir estas cosas? Acá, no que amar Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yohanan ben Beroka Hatam. Mishum de lo Be'inan ze Eli be'avehu. Es decir, ¿por qué dijo así Rabbi Yohanan ben Beroka? No es porque este sea la labor, sino porque ahí estamos hablando de la misbah de ze Eli be'avehu. Es decir, ahí no, en la carne no hay necesidad de aplicar ese principio que dice ze Eli be'avehu. ¿Qué es esto? Que cuando yo tengo que cumplir una mitzvah, voy a tratar de cumplirla de la manera que va a embellecer la mitzvah lo máximo posible. ¿Por qué? Porque dice, ze Eli be'avehu, este es mi Dios y lo voy a embellecer. Entonces de ahí nos dice, vamos a seguir un poquito y vamos a entender esto. Abalajá, pero aquí con el tema del Brit Milá, ze Eli be'avehu, ajinami, aquí sí que hay ze Eli be'avehu. Es decir, que la Brit Milá esté hecho de la mejor manera posible. Entonces también Rabbi Ishmael estaría de acuerdo con que el Moel vuelva y corte esos pellejos. De Tania, pues enseñó en una Bereitá, que dice el versículo, Zeli be'anveu, este es mi Dios y lo voy a embellecer. Y entonces de ahí tenemos que explicar y decir
Hitnael lefanav b'mitzvot, es decir, cumple las mitzvot ante él de la manera más bella posible. Hacer lefanav sukkah na'a berulav lae. Haz una sukkah bella y un lulav bello. Ve shofar nae y un shofar que sea bello. Tzitzit nae, un tzitzit que sea bello. Sefer Torah nae y un Sefer Torah que sea bello. Uchtov voy escribe en él lishmo por el nombre de Hashem, bediona ubekulmus nae con buena tinta y con una pluma bonita. Bilbad. Belabrar, humán, es decir, elige un sofer que sea un artesano, Bekorjó, Beshiraim, y envuélvelo, el Sefer Torah, con unas ropas que sean Naim, Beshiraim Naim. Abba Shaul Omer, Anvehu, es decir, Abba Shaul explica esto de Zeli de Anvehu de otra manera. No dice de Anvehu de Nave, de que algo que sea bello, sino que dice de Anvehu es del Lashon Anivahu, yo y él. Es decir, hazte a ti mismo como él para apegarte a su camino. Hebédomelo, es decir, aseméjate a él. Maur Hanun Verahum, Afatá Hanun Verahum. Igual que él es Hanun Verahum, entonces tú también debes ser Hanun Verahum. El Amar Rabashi, Hamani. Entonces dijo Rabashi, responde la Gemara y dice, ¿quién es el sabio según el quien hemos estudiado la veraitá? ¿Sí? Que no se vuelve sobre los pellejos que no son condicionantes. Rabbi Yossi, esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yossi. Ditnan, pues enseñó en cuanto al Kiddush HaChodesh, en cuanto a la santificación del Rosh Chodesh. Sabemos que antiguamente para decretar Rosh Chodesh era necesario que viniesen testigos a Jerusalén. Bien, sobre eso, Rabbi Yossi, Ben Shenira Be'alil, Ben Shelonira Be'alil, Mejalelil en la Beta Shabbat. Está permitido que los testigos salgan de sus lugares para ir a Jerusalén a testificar, incluso que todo el mundo sepa que está viendo la luna nueva nacer. ¿Sí? Es decir, seguro, yo vivo en Tel Aviv, ¿sí? Y veo la luna nueva, y es Shabbat. Digo, wow, ahora me tengo que ir desde Tel Aviv hasta Jerusalén a testificar. Dice, bueno, pero es que todo el mundo ve que está la luna nueva. Seguro que va a haber testigos en Jerusalén que van a hacer que sea válido el testimonio. ¿Me tengo que profanar Shabbat para ir? Entonces, esa sería la cuestión. Dice, Mutar la Yedim, está permitido que los testigos salgan del Tejum, de los límites de Shabbat, para ir a testificar sobre la luna, incluso en el caso en el que la luna se vea claramente. Entonces, Mistaber, Shabeddin, Beanashim, Kerobim, Alehem, Rau, Eta, Yareach, Ben Sorech, Edutam, Shel Elu. Es decir, seguro que va a haber gente cercana a Jerusalén, que lo va a ver, no van a necesitar mi testimonio. Rabbi Yossi Omer, Nir'a Be'alil, el Mejalil Nir'a Shabbat. Rabbi Yossi dice, si se ve claramente el nacimiento de la luna, no se profana por ella el Shabbat. Es decir, entendemos de aquí que nos dice Rabbi Yossi que incluso que hay una mitzvah de ir a testificar, puesto que no hay una necesidad del Shamaim, una necesidad por Hashem de ello. ¿Por qué? Porque el Bedín, seguro que ya vieron la luna, está prohibido profanar Shabbat para ir a testificar este testimonio. Y esta es la ley con respecto a los pellejos que no son meakevim, que no son condicionantes. Que incluso que hay una mitzvah de cortarlos, de todas formas, puesto que no son condicionantes para que la mitzvah sea kasher, entonces no se profana por ellos el Shabbat. La Gemara viene y rechaza esto y dice, mi mai, ¿sí? ¿De dónde yo sé que yo puedo comparar estos dos temas? Dilma podría ser Atkan lo que ama Rabbi Yossi Hatam, de lo nitna Shabbat lidachot, abalaja de nitna Shabbat lidachot ajiname. Es decir, dice ahí en el caso
hasta ahora que el testimonio del mes, no pasa por encima del Shabbat, cuando la luna se ve claramente, sino de lo nitna Shabbat afilu le adhil lidhot. Es decir, que cuando se ve la luna claramente no hay ni siquiera necesidad del testimonio. Pero aquí, en cuanto a los pellejos que no son condicionantes, ¿sí? Empezar la mitzvah de ¿sí? Entonces ahí está de acuerdo Rabbi Yossi que cortar esos pellejos, que es la continuación del acto de la milá, eso sí que profana Shabbat. Es decir, lo que están diciendo que es, que lo que dijo Rabbi Yossi es que está prohibido iniciar la acción que va a llevar a la profanación del Shabbat. Pero si ya se empezó, entonces puedes continuar con ella. Ela hambre nahardai, así entonces decían los sabios de Nahardea, Rabanán de Pligeale de Rabbi Yossi, es decir, los sabios son los que están en discusión con esta opinión de Rabbi Yossi. Ditnan, pues enseñó en una Bereitá, en Menachot, en cuanto al orden que se hacía con el eje mapanim, es decir, el pan de proposición. Sabemos que en el Bet HaMikdash, en el Ejal, en el santuario, había una mesa que se llama Leje Mapanim, donde había 12 panes, y esos 12 panes estaban ahí desde el viernes hasta el viernes siguiente. Entonces nos explica ahí en el Tratado de Menachot cómo se hacía para intercambiar los panes nuevos por los viejos. Entonces nos dice así, Arba'a Kohanim Nichnasim, 4 Kohanim entraban al Ejal, al santuario. Shenaim Mehem Nosim Beyadam Shene Sedarim, 2 de ellos llevaban 6 jalot cada uno. Shetem Arachot Shel Lechem Apanim, Ushnaim, y 2 de ellos Beyadam Bazichin, llevaban unas cucharas llenas de levoná, de harina de mejor calidad. De Arba Kohanim, y 4 Mekadmin Lifnehem, y había 4 que entraban delante de ellos. Shenaim, 2 Litol Shenesedarim, 2 eran para sacar los 2 paquetes de 6 jalot cada uno, no sé cómo, ¿sí? Ushnaim, y 2 Litol Shene Abazejin, y 2 para sacar esa harina que estaba puesta ahí. Amagnisim Omedim Betzafon, Upnehem Ledadrom. Es decir, los que entraban, los que traían las cosas nuevas, se ponían en el norte y miraban hacia el sur. Veamos, y los que sacaban las cosas, Omdim Bedarom, se ponían al sur, y Upnehem Ledafon, y miraban hacia el norte. Elu Moshchin ve Elu Manihim. Y entonces, inmediatamente, Tipcho Shel Ze Mitzad, Tipcho Shel Ze Mitzad. Es decir, inmediatamente, ¿qué es lo que hacían? Mientras uno iba retirando, el otro iba poniendo. ¿Para qué? Para que en ningún momento quedase la mesa sin esos elementos. ¿Por qué? Porque dice Mishum Sheneemar, puesto que dice el versículo, Lechem Tamid, Lechem Panay, Lechem Panim, Lefanay Tamid. Es decir, siempre estará puesto ese pan delante de mí. Rabbi Yossi Amer, Rabbi Yossi dice, Afilu Elu Notlim, Velu Manejim. Incluso que sea que unos quitaron primero y después pusieron los otros, Avze Hayat Tamid. Esto también se considera Tamid. Es decir, que no es necesario que la acción sea simultánea para que no deje de haber pan. Entonces, aunque en un momento dado dejó de haber lejem, yo todavía estoy continuando con la misma acción y entonces no se considera como que cambié de acción. Lo mismo se aplicaría a los pellejos de los que estamos hablando. Tanu Rabanán, enseñan nuestros sabios en una bereitá. Mehalketine tamila. Es decir, que se cortan los pellejos que impiden la mila. Veimlo yiklet anushkaret. Y si no los cortó, entonces su castigo es de karet, mani. Es decir, ¿quién es el que tiene el castigo de karet? Entonces responde la Gemara, Amar Rav Kahana, Uman, dicen, ¿quién va a ser? ¿El Moel? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hizo el Brit Milá en Shabbat y no lo hizo bien, de tal manera que dejó cosas que impiden que el Brit Milá sea Kayam, exista de verdad, entonces profanó Shabbat en vano,
porque en realidad no hizo el Brit Milá, puesto que dejó partes que hacen que el Brit Milá no sea válido. Entonces pregunta la Gemara y dice, Matt Kibler, Rav Papa, le preguntó a Rav Papa, Uman, ¿por qué? ¿Por qué el Moel va a ser el que tenga caret? Es decir, cuando él empezó, tenía permiso para empezar a hacer Brit Milá. Cuando profanó Shabbat, tenía permiso. Lema lehu, ana, abadi, palga, de mitzvah. Entonces, ¿qué va a decir al resto de personas? Yo hice la mitad de la mitzvah y únicamente por la necesidad de la mitzvah hice esta herida. Atún, avid tu palga de mitzvah. Vosotros habéis acabado el trabajo y habéis cortado los pellejos. Y cortado los pellejos. Entonces responde la Gemara y dice, él ama a Rav Papa. Entonces más bien así es como dice Rav Papa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un Brit Milá, pero que se hace en un día de semana, pero el que está siendo circuncidado es un gadol, es una persona adulta, y él es Hayav Karet, y él recibe ese castigo de Karet. ¿Por qué? Porque en realidad sigue sin estar circuncidado como lo exige la halaja. Pregunta la Gemara, Matkivle Rabashi Gadol, Behedia Ketiv Bearel Zahar Asherlo Yimol Benijeta Anefesha y Meameja. Dice, ¿por qué? Espera, ¿por qué me estás diciendo ahora que es un gadol? Un gadol, yo no necesito esa enseñanza. ¿Por qué? Porque está escrita claramente en la Torah que una persona que es arel, que es incircunciso, entonces está karet. Aquí estamos, perdón. Media que tible, arel zahar, ashelo yimol, elu. Muy bien, ela, entonces seguimos aquí. Así, entonces, ¿cómo vamos a resolver? Ela más Rabashi, así dice Rabashi, leo la en realidad human. Estamos hablando del Moel, que es Hayab Karet. Ukegon de Ata ben Hashemashot de Shabbat. Es decir, estamos hablando del caso en el que quiso hacer el Brit Milá de Shabbat, sí, sábado por la tarde, cercano a la puesta del sol. Veambrule, y le dijeron al Mohel, lo mesafket. Es decir, no te va a dar tiempo de hacer todo antes de que acabe Shabbat. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a estar haciendo una herida en Shabbat. No por la misma. Amarleu, y les dijo el humano, les dijo el Moel, mesafkina. Es decir, no os preocupéis que me va a dar tiempo. Veabad, velo istapek. Y lo hizo y no le dio tiempo. Entonces, veiste que de Jaburahu de Abad. ¿Y qué vamos a encontrar? Que en realidad lo que hizo durante el Shabbat fue una herida. ¿Sí? Ve Anush Karet, y entonces va a tener el castigo de Karet por haber profanado Shabbat. Muy bien, seguimos entonces y nos dice así, estudiamos en la Mishnah. Motzetzin, es decir, que dijimos que se venía a chupar para absorber la sangre. La Rav Papa, hay humana, ese mohel de lo meyetz que no hace metzitza de la sangre sobre la herida de la milá, sakanahu. Es peligroso. Veabrínanle y se lo saca de su función. Shita, pregunta la esto es evidente. Mideka mejalele alea Shabbat, es decir, de aquello que estudiamos, ¿sí?, en la Mishnah, que motzetzin, que se puede hacer metzitzá en Shabbat, incluso, que en ello hay un poco de profanación del Shabbat. Mujaj, se entiende de aquí, Saku, se entiende que por qué está permitido, porque es peligroso que no se haga. Bien, entonces, responde la Gemara, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Haidam, esa sangre que nosotros venimos a motzet, limzotz, es decir, a absorber, mifkad pakid, es decir, se encuentra en este lugar de la mila, ¿sí? Como si estuviese puesto dentro de un utensilio. ¿En qué? Y si es así, en Hilul Shabbat bemetzitzat adam, no hay ninguna prohibición de profanar Shabbat por el hecho de chupar esa sangre. Por lo tanto, está permitido hacer eso en Shabbat. Pero en realidad, en Sakaná y en Matzitzu, en realidad estamos viendo de aquí que en realidad no sería un peligro que no le hagan esta metzitza.
un moel shenomatzitz, en meaverimoto. Y un moel que no hiciese la metzitza no se le quitaría de su función. Por eso viene la Mishnah y nos dice que no, que se puede hacer la metzitza, kamash malan. Ven y aprende esto de que justamente se hace, ¿por qué? Porque es peligroso que no se haga la metzitza. Ahora dice, kamash malan, jabure mi jaber. Es decir, que esa sangre que está unida al lugar de la milá, hay en la acción de chupar el hecho de hacer una herida, de pequeña, a pesar de ello, permitió la Mishnah de chuparlo en Shabbat. ¿Por qué? Porque es un peligro para el niño que es circuncidado si no se hace la metzitza. Bedumia de isplanit, de jamón. Y es lo mismo que el isplanit y el camón, es decir, el vendaje y la especia que se echaba por encima. Mais planit de jamón, kilo avid sakanahu, es decir, de la misma manera que si no se hace el vendaje y se pone ese polvillo, entonces es un peligro. Afaja, entonces también aquí, afaja nami, kilo avid sakanahu. Si no se hace esto, también es un peligro para el que está siendo circuncidado. Estudiamos en la Mishnah, benotnim alea isplanit, y se pone sobre ella un isplanit, es decir, un vendaje. Amar Abaye dijo Abaye, ambrali me dijo una madre. Es decir, Aumenet Sheli, así dice la que me amamantó. Isplanita de culejón kebe. Es decir, ese vendaje que sirve para cualquier tipo de herida, esa es Shav Minae Tarba. Es esa que está hecha de 7 partes de sebo, Vejat Kira, y una parte de cera. Rabba Amar, Rabba por su parte dice que lo que sirve para ese tipo de heridas es una que está hecha de Kira, tiene Sheyeshba Kira, tiene cera, Shaba, Vekabla Reshina, es decir, y savia. Muy bien, savia. Aquí dice Rashi, dice resina. Nos cuenta la Gemara, Darshar Rabba ben Majosa, enseñó Rabba en la ciudad de Majosa, que cuál era esta vendaje que era válido, que era beneficioso para ello. Karin ube Manyumi hacia le manaihu. Y entonces los hijos de Manyumi, el médico, se rasgaron las vestimentas. ¿Por qué? Porque les hizo Rabba perder mucho dinero, porque desveló el secreto de cuáles eran la forma de curar o de hacer esos vendajes, esos cataplasmas, ¿no? A Marleu le dijo Rabba, Shebaki lejujada. Es decir, he dejado para vosotros un secreto que todavía no desvelé. Y este es el consejo. Además, Shmuel, pues dijo Shmuel, Hay mai de mashe ape. Es decir, aquella persona que se lava la cara con agua, velo gabev nagev tuva, y no la seca bien con la servilleta, con la toalla, nikteru le, entonces ¿qué le va a pasar? Que la cara se fanita, es decir, que la cara se le va a como a partir, es decir, se le va a agrietar. ¿Bien? Es decir, si lavó la cara, pero no la secó bien, se le va a agrietar la cara. Maiticante, ¿y cómo se arregla esto? Limshe tuva bemaya de silca. Entonces, que se lave bien la cara con agua de silca, es decir, agua de acelga. Es decir, va a cocer acelga y ese líquido que va a quedar, que se lave con ello la cara. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, un Mevorach, que tengamos Besorot Tovot y que solamente empecemos a escuchar que vamos a poder ir saliendo de esta situación. Refuah Shelema para todos los enfermos y que Kadosh Baruj Hu nos haga llegar el mes de Av que comienza la semana que viene, Bezrat Hashem, que nos lo renueve para la bendición y para las buenas noticias y las buenas nuevas. Shabbat Shalom, Mevorach.